Porque hablas de una inmigración legal, que en el propio país de origen se facilite una salida o unos papeles. Estabas mencionando, ¿qué hacemos con las personas que vienen de un país en una situación en guerra, que por ejemplo conocemos que son el 90%? ¿Que son el 90% de qué, perdona? En Mali, que vienen la gente vienen de Mali a nuestro país. ¿Estás diciendo que de los 4 millones de inmigrantes el 90% viene de poblaciones ahora, en guerra? En estos últimos años sí, ni el 1%. Los datos, claro. Ni el 1%. Vienen en situaciones ¿Cuántos? de guerra. ¿Cuántos? Me refiero, ¿qué hacemos con la gente? Serían muchos, eso es el 1% de 4 millones. ¿Qué hacemos con la gente que viene en un país en el que no le pueden facilitar la documentación? Si estamos hablando de gente que está en un país verdaderamente devastado, estamos pensando a lo mejor en Cuba, en Nicaragua, estamos pensando en países comunistas, pues habrá que ver en qué grado podemos, como españoles, como generadores de la hispanidad, podemos acoger a algunos que vengan aquí y puedan aportar algo a nuestro país y nosotros les podemos ayudar en algo. Normalmente los que huyen de una zona de guerra, que no es ninguno de los que hemos dicho, ni el 1% de los 4 millones que tenemos en España, suelen ser mujeres y niños. Suelen ser mujeres y niños. 40% no. No, el 90% de los últimos años viene de inmigración de Mali. Incluso la gente ¿El 90% que luego, por ejemplo, de qué, perdona? De la inmigración ilegal. De la ilegal, inmigración en los últimos años que ha habido en nuestro país. Son datos, no los doy que te acabas de inventar. No me los acabo de inventar. El 90% de los inmigrantes ilegales que llegan a España vienen de Marruecos, de Argelia o de Hispanoamérica. Interior, O sea, estos datos están en la página. Eso te lo acabas de inventar. Incluso, me lo acabo de inventar. Pero más allá de esto, ¿qué hacemos incluso con la gente que viene en un cayuco y se juega la vida en el mar y viene a trabajos que nadie quiere trabajar en nuestro país? Que no hay españoles que estén en la presa de Huelva, que no hay españoles que estén... Estaba terminando. Eso es muy buena pregunta. ¿Qué hacemos? Lo pongo de la siguiente manera. Yo creo que a nadie, no a ti ni a mí, yo creo que a nadie le parece una buena idea atraer a gente que viene de países muy lejanos, que tiene que realizar un viaje muy peligroso atravesando el continente africano, digo antes de llegar a la costa. No que mueren un gran porcentaje. Que mueren, se supone que en un 50% más o menos, y que además para realizar ese viaje se endeudan a sus familias en torno a los 4.000, 5.000 euros con las mafias que trafican con ellos. Cuando llegan a la costa, los que llegan, todavía la tienen que cruzar y es un viaje todavía más peligroso, efectivamente en esos cayucos que están coordinados por estas ONGs que luego salen al rescate, que en realidad es la repatriación hacia España. Lo que hay que hacer son la... Repatriación hacia España. Claro. Pero esas ONGs existen. Claro que existen y están fuertemente financiadas y están promoviendo la inmigración ilegal de España, generando un problema gravísimo. Por cierto, ahí sí te digo que más del 90% de los que vienen en esos cayucos no son mujeres y niños huyendo de una guerra, son hombres en edad militar, en edad de trabajar, que están descapitalizando sus países de origen. Por tanto, lo que hay que hacer es mandar un mensaje muy claro. Las personas que vengan de manera ilegal atravesando jugándose la vida y atravesando el mar en un cayuco, serán repatriadas a sus países de origen. Y si no, serán llevadas a un centro de deportación hasta que se sepa de qué país proviene y a dónde se les puede llevar. Y esto ha funcionado en otros países. Te pongo el ejemplo de Australia. Australia era un centro de tráfico de inmigración ilegal, aunque parezca mentira, donde llegaban muchos inmigrantes, incluso africanos. ¿Cómo puede ser que vengan desde África hasta Australia con lo lejos que están? Pues porque las mafias de tráfico de personas identificaron que los podían llevar hasta Indonesia y de Indonesia en cayuca a Australia. Cuando un país se empeña en que no entren, no entran. Cuando un país se empeña en que entran, entran. Perdona, la primera pregunta, porque hablas... ¿Se imaginan que el futuro de España, un país con 5 millones de parados, salarios congelados y barrios al borde del colapso, dependa de que un puñado de políticos y tertulianos nos cuenten que los inmigrantes vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren? Pues no hace falta imaginarlo, lo estamos viviendo. Esa es la gran mentira progresista. Y lo mejor de todo es que, cuando alguien como Iván Espinosa de los Monteros aparece con datos y sentido común, el castillo de naipes del buenismo se derrumba en segundos. La escena no podía ser más clara. De un lado, los que repiten sin cesar que el 90% de los inmigrantes vienen de países en guerra. Un mantra diseñado para generar pena, para activar la lágrima fácil, para que el espectador imagine barquitos llenos de madres con niños huyendo de las bombas. Del otro lado, Espinosa, recordando que los datos oficiales dicen lo contrario, que la inmensa mayoría de los que llegan en cayucos no son mujeres ni niños, sino hombres jóvenes, en edad de trabajar y en edad militar. Es decir, el perfil perfecto para descapitalizar a sus países de origen y colapsar los nuestros. Y aquí llega el primer gancho. Si de verdad fueran refugiados, si de verdad huyeran de guerras, veríamos mujeres con bebés, veríamos familias enteras. Pero no, lo que vemos son embarcaciones llenas de hombres de 20 a 30 años. Y cuando alguien como Espinosa lo señala, la izquierda se queda sin respuesta. Porque es imposible sostener la farsa humanitaria cuando la realidad es tan evidente que salta a la vista en cada foto, en cada vídeo, en cada puerto. El discurso buenista se rompe solo. Hablan de Mali, de guerras, de devastación, y Espinosa pregunta, ¿cuántos son realmente refugiados de guerra?
Ni el 1%. Esa es la cifra. De los millones de inmigrantes que han llegado en los últimos años, solo una minoría mínima encaja en esa categoría. El resto son inmigración económica, alentada por mafias y financiada con deudas de 4.000 o 5.000 euros que arruinan a sus familias. Un negocio sucio en el que ONGs humanitarias hacen de cómplices recogiendo cayucos en el mar para completar el trayecto hasta España. Aquí entra el segundo gancho, aún más brutal. ¿Se dan cuenta de lo que significa que la izquierda, los progres y sus ONGs estén colaborando de facto con mafias de tráfico de personas? Porque eso es lo que hacen. Si un 50% de los que intentan el viaje mueren en el camino, y aún así las mafias siguen operando, es porque tienen la garantía de que siempre habrá una ONG al otro lado para completar la entrega. Y el resultado es doblemente criminal. Arruinan a las familias en origen y condenan a la muerte a miles de personas en el trayecto. ¿Y saben quién paga el precio final? España. La claridad de Espinosa desmonta toda la retórica. Dice lo obvio, no podemos seguir atrayendo a gente de países lejanos, obligándolos a cruzar desiertos, a endeudarse, a arriesgar su vida, solo para alimentar el discurso de unos políticos que viven en barrios blindados donde jamás verán las consecuencias de sus decisiones. Porque la verdad incómoda es esa. El que defiende la inmigración ilegal nunca vive en el barrio que se hunde por culpa de ella. Nunca lleva a sus hijos a colegios saturados por inmigración. Nunca hace cola en un hospital desbordado. Ellos viven en urbanizaciones de lujo, protegidos, mientras el resto cargamos con el problema. Espinosa, con la calma que le caracteriza, puso un ejemplo demoledor: Australia. Durante años fue un foco de inmigración ilegal. Miles de personas llegaban en barcos, guiadas por mafias que los lanzaban desde Indonesia. ¿Qué hizo Australia? Puso un mensaje claro: quien llegue ilegalmente será deportado. Sin excusas, sin matices. Y funcionó. Porque cuando un país se toma en serio sus fronteras, no entran. Y cuando un país se rinde al chantaje emocional, le entran por todas partes. España, por desgracia, está en el segundo grupo. El progresismo juega con la compasión de la gente. Hablan de pobrecitos que huyen de guerras, hablan de refugiados climáticos, hablan de derechos humanos. Pero nunca hablan de las consecuencias reales. Nunca dicen que más del 90% de los que llegan no son refugiados, sino inmigración económica. Nunca dicen que detrás hay mafias que hacen caja con vidas humanas. Nunca dicen que son hombres jóvenes, no familias indefensas. Y nunca dicen lo más obvio, que mientras ellos hacen política con la inmigración, los españoles pagamos el precio. Lo que Espinosa planteó no es radical, es puro sentido común. Repatriación inmediata para quien llegue ilegalmente. Centros de deportación hasta aclarar su origen. Y, sobre todo, un mensaje claro: en España no entra quien decide una mafia, entra quien lo hace de manera legal, ordenada y con capacidad de aportar. Esa es la diferencia entre una nación soberana y una colonia de ONGs financiadas con dinero público. El debate fue un retrato perfecto de cómo funciona la izquierda. Estadísticas inventadas, porcentajes inflados, lágrimas fáciles. Y cuando alguien les planta datos en la cara, cambian de tema, hablan de Cuba, de Nicaragua, de cualquier cosa. Porque lo importante no es tener razón, lo importante es mantener el relato. Y ahí es donde se estrellaron contra Espinosa, porque el relato se derrumba en cuanto alguien se atreve a preguntar cuántos son de verdad refugiados de guerra. El debate siguió su curso, y lo que quedó en evidencia es que el discurso buenista de la izquierda es como un queso gruyere, lleno de agujeros. Porque cuando alguien se atreve a poner sobre la mesa cifras reales, las consignas se deshacen. Espinosa, con frialdad quirúrgica, desmontó cada falacia. Primero, la del 90% son refugiados de guerra. Ni por asomo. Los datos oficiales son claros. Menos del 1% encaja en esa categoría. El resto son inmigración económica disfrazada de tragedia humanitaria para justificar lo injustificable. Y aquí está la clave. ¿Cómo puede ser que de millones de inmigrantes que han entrado en España en los últimos años, apenas unos miles vengan realmente de zonas en guerra? La respuesta es simple. Porque esto no va de derechos humanos, va de negocio. Un negocio redondo para las mafias que cobran 4.000 o 5.000 euros por persona. Y un negocio también para las ONGs, que cobran subvenciones millonarias por rescatar a los mismos que las mafias lanzan al mar. Es un sistema perverso en el que todos ganan, menos España. La descripción de Espinosa fue demoledora. Explicó cómo el viaje no empieza en el mar, sino mucho antes, miles de kilómetros atravesando África, con la complicidad de mafias que controlan cada paso. Un viaje que no hace una familia con niños pequeños, sino hombres jóvenes, en edad militar, que no tienen problema en recorrer miles de kilómetros. Y cuando por fin llegan a la costa, pagan otra vez para subir a un cayuco. Un viaje donde, según cálculos,
muere casi la mitad. Y aquí está la paradoja. En lugar de cortar el negocio, las ONGs lo alimentan. Porque el mensaje que lanzan es claro: tranquilos, que aunque os lancen al mar, nosotros os llevamos a España. El progresismo ha convertido la tragedia en rutina. Ya no hablamos de mafias, hablamos de solidaridad. Ya no hablamos de tráfico de personas, hablamos de acogida. Y cualquiera que se atreva a cuestionarlo, como Espinosa, recibe automáticamente la etiqueta mágica: racista. Ese es el comodín que lo tapa todo. Pero Espinosa no se dejó intimidar. Preguntó lo obvio: ¿de qué sirve arruinar a familias africanas, poner en riesgo miles de vidas y saturar los servicios públicos españoles, solo para mantener el negocio de las mafias y las ONGs? Nadie contestó. Lo más llamativo fue cuando sacó el ejemplo de Australia. Un país que fue durante años la meca de la inmigración ilegal. Miles de personas llegaban en barcazas, hasta que el gobierno australiano decidió aplicar la ley: quien llegara ilegalmente sería deportado. Ni una excepción. Resultado: las mafias dejaron de enviar barcos. Porque cuando un país se planta, el negocio se hunde. Esa es la lección que España se niega a aprender. Aquí, en lugar de plantarnos, repartimos paguitas, papeles y promesas. Y claro, el efecto llamada se dispara. El contraste entre la claridad de Espinosa y la confusión de sus interlocutores fue brutal. Ellos mezclaban Mali con Cuba, Nicaragua con Siria, refugiados con inmigrantes económicos. Todo valía para sostener la narrativa. Pero la realidad no se sostiene con palabrería. Y la realidad es que más del 90% de los que entran en cayucos son hombres jóvenes, en edad de trabajar, y que la mayoría provienen de Marruecos, Argelia y otros países que no están en guerra. Es decir, ni refugiados ni víctimas, inmigración económica pura y dura. Y aquí entra la ironía: mientras nos dicen que vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren, resulta que en el campo andaluz hay parados a montones que no trabajan no porque no quieran, sino porque los sueldos han sido hundidos precisamente por esa mano de obra barata importada. Es un círculo vicioso. Traen inmigrantes para bajar salarios, y luego justifican la llegada de más inmigrantes porque los españoles no quieren esos sueldos. El truco perfecto para convertir la explotación en política social. Espinosa lo resumió con una frase lapidaria: cuando un país se empeña en que no entren, no entran. Y esa es la verdad incómoda que la izquierda se niega a aceptar. Porque admitirlo sería reconocer que la inmigración ilegal es una cuestión de voluntad política, no de fatalidad. Y que si España está inundada de cayucos, es porque el gobierno lo permite. Porque el día que se plantara y aplicara la ley con firmeza, el flujo se detendría. El debate también dejó al descubierto otra contradicción progresista. Hablan de solidaridad, pero se olvidan de que lo que ocurre en origen es una descapitalización brutal. Esos hombres jóvenes que se marchan son la fuerza laboral de sus países, son los que deberían estar construyendo el futuro allí. Y al marcharse, dejan atrás países aún más débiles, más pobres, más dependientes. Es decir, lo que venden como solidaridad es en realidad un expolio humano disfrazado de caridad. Lo que planteó Espinosa no es xenofobia, no es racismo, no es odio. Es, simplemente, sentido común. Repatriar a los que entren ilegalmente. Mandar un mensaje claro: quien se endeude con mafias y arriesgue su vida en un cayuco, no encontrará premio en España. Y ofrecer, en todo caso, una vía legal y ordenada para quien pueda aportar de verdad al país. Eso, que en cualquier nación seria es lo normal, aquí se demoniza como extrema derecha. El progresismo ha secuestrado el lenguaje. Hablar de orden es odio. Hablar de fronteras es racismo. Hablar de repatriaciones es inhumanidad. Y mientras tanto, lo inhumano de verdad es permitir que miles de personas mueran en el mar, que las mafias se enriquezcan, que los barrios españoles se colapsen y que los salarios se hundan. Esa es la verdadera crueldad, y la perpetúa precisamente la izquierda que presume de humanitaria. El ejemplo australiano debería ser una inspiración. Pero claro, aquí la diferencia es que en España el gobierno está más preocupado por la foto con las ONGs que por la seguridad de sus ciudadanos. Prefieren aplausos internacionales antes que proteger sus fronteras. Y mientras tanto, los barrios españoles se convierten en campos de pruebas del multiculturalismo forzado. La conclusión que dejó Espinosa de los Monteros fue tan clara como incómoda: España no tiene un problema de refugiados, tiene un problema de fronteras abiertas. Porque los números son testarudos. De millones de inmigrantes llegados en los últimos años, menos del 1% son refugiados de guerra. El resto son inmigración económica, organizada por mafias y alimentada por ONGs que se disfrazan de humanitarias mientras funcionan como taxis financiados con dinero público. Y lo más grave no es solo que entren, sino el mensaje que se lanza: arriesga tu vida, paga a una mafia, y España te recibirá con los brazos abiertos. Ese es el verdadero efecto llamada. Y lo que planteó Espinosa es lo contrario:
un mensaje de firmeza. Si entras ilegalmente, serás repatriado. Si no podemos identificar tu origen, irás a un centro de deportación hasta que se determine. Y si quieres venir, hazlo legalmente, con papeles, con un proyecto y con capacidad de aportar. Eso no es racismo. Eso se llama gobernar. Pero claro, esa palabra, gobernar, es anatema para la izquierda. Porque su modelo no es gobernar, es improvisar. No es gestionar, es improvisar sentimentalismo. Y lo que vimos en el debate fue exactamente eso. Mientras unos hablaban de Mali, de Cuba, de guerras inventadas, Espinosa hablaba de datos. Mientras unos repetían eslóganes sobre solidaridad, él recordaba que la solidaridad real empieza por proteger a tu gente y no permitir que mafias se enriquezcan con vidas humanas. Lo que más molestó a los progres fue precisamente eso, que el discurso de Espinosa no apelaba al corazón blandito, sino a la cabeza. Porque decir que vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren puede sonar bonito en un plató, pero se convierte en un insulto cuando miles de españoles en paro escuchan cómo se justifica importar mano de obra barata para hundir todavía más sus posibilidades. La izquierda llama a eso progreso. Los españoles lo llaman traición. Y aquí está la ironía suprema. Cada vez que la izquierda defiende la inmigración ilegal en nombre de los derechos humanos, en realidad está defendiendo un modelo que mata a miles en el mar, que arruina a las familias en origen y que convierte a los barrios obreros en polvorines multiculturals. ¿Dónde está la humanidad en eso? ¿Dónde está la solidaridad? No la hay. Lo único que hay es negocio, ideología y desprecio por los ciudadanos que pagan el precio. La claridad de Espinosa recordó al ejemplo australiano, un país que decidió tomarse en serio sus fronteras y que acabó con el tráfico de personas. Pero aquí, en España, preferimos el postureo de las ONGs y las lágrimas fáciles de la izquierda mediática. Porque mientras en Australia gobiernan con firmeza, aquí gobernamos con sentimentalismo barato. Y el resultado es que España se convierte en el patio trasero de Europa, el punto de entrada de todos los que no han conseguido colarse en otro sitio. Ahora bien, para que no falte la sonrisa amarga, vamos con el monólogo final. Imaginen el Ministerio de Migraciones, una mesa de trabajo donde alguien dice tenemos un problema con los cayucos, muere el 50% en el viaje, hay mafias organizadas, esto es insostenible. Y el ministro responde, tranquilos, montemos más ONGs y hagamos un anuncio en Prime Time con música triste, que eso lo arregla todo. Entra un asesor y añade, además, podemos decir que vienen a recoger fresas, que eso siempre cuela. Y todos aplauden como focas. Mientras tanto, en el puerto de Canarias, desembarca otro cayuco lleno de hombres jóvenes en edad militar. Un periodista pregunta, ¿dónde están las mujeres y los niños que huyen de la guerra? Silencio. Y un progresista responde, bueno, estarán en otro barco. Y claro, el único barco que nunca llega es el de la coherencia. Ese es el nivel del debate en España. ONGs que se creen marinas mercantes, políticos que confunden fronteras con alfombras rojas y tertulianos que creen que repitiendo solidaridad 10 veces al día van a tapar el olor a negocio sucio. Frente a eso, lo único que queda es la lógica implacable de alguien como Espinosa, que con 3 frases desmonta todo el teatro. Y esa es la gran lección. Mientras no tengamos un gobierno que se atreva a mandar un mensaje claro, que la inmigración ilegal no es bienvenida y será devuelta, seguiremos siendo cómplices de un sistema criminal. Y los que más sufren no son los progres de salón, sino los españoles que ven cómo su barrio cambia de un día para otro y los africanos que mueren en el mar engañados por la promesa de un futuro que nunca llega. Así que, si piensas como yo que España necesita sentido común, fronteras firmes y políticos que no tengan miedo de decir la verdad, suscríbete al canal. Porque aquí seguiremos denunciando, con sarcasmo, ironía y humor ácido, las farsas del progresismo buenista.